El día de hoy y en esos tiempos estamos viviendo una crisis en materia de salud, pues efectivamente relacionado con esta pandemia que pues ha obviamente diezmado un poquito a la población y que ha traído consecuencias sumamente devastadoras en términos pues sociales, en términos económicos, y todavía se viene un aspecto un poco nubloso en torno a esta pandemia que se ha estado generando hace un par de meses. En ese sentido, el día de hoy quiero platicarles un poco de la historia de las enfermedades y las epidemias que ha vivido tanto el territorio mexicano así como la ciudad de Celaya. Pues bien, efectivamente durante el desarrollo de la humanidad ese tipo de enfermedades, de malestares han ido paralelamente con la evolución del hombre. En ese sentido tenemos que, por ejemplo, las culturas clásicas y los primeros imperios tenían vinculado este tipo de padecimientos pues con cuestiones divinas, como castigos o cuestiones meramente de la naturaleza. Incluso aquí en las culturas mesoamericanas, aquí en América, también vinculaban ese tipo de padecimientos, de enfermedades, de epidemias, con cuestiones en términos de cosmovisión relacionados pues con los dioses o meramente con la naturaleza. Podemos tener, por ejemplo, algunas crónicas donde en el siglo XV por ahí hay una epidemia de difteria justamente en la zona de los mexicas, y posteriormente vemos que con el contacto entre españoles y pues las culturas mesoamericanas hay una gran epidemia y un surgimiento de grandes enfermedades que obviamente tuvieron una consecuencia sumamente devastadora para la población específicamente indígena. La primera gran epidemia que se da aquí en territorio mesoamericano es en 1520. Obviamente es la viruela, que junto con otros factores fueron la causa del declive del imperio mexica. En ese sentido, esta viruela acabó con pues, gran parte de la población, incluso el hermano Cuitláhuac del Huaytocali mexica, en ese entonces Moctezuma Xocoyotzin, muere obviamente de esta viruela, así como gran parte de la población. Obviamente esta enfermedad traída por un prisionero, un esclavo de color que traían los españoles y que se fue obviamente permeando en todo el territorio mesoamericano, así como en otros territorios de Sudamérica. Posteriormente vemos otra enfermedad sumamente importante que en el sentido pues negativo diezma a la población, y es el sarampión, que por 1540 también se da aquí en todo el territorio pues ya novohispano. Posteriormente vemos en 1546 una de las peores epidemias que se da en ese territorio, que es el Cocolixtli. Cocolixtli era una enfermedad obviamente denominada por los indígenas porque únicamente les dio a este tipo de población. Es decir, que españoles u otro tipo de razas no les dio. De manera que acabó aproximadamente con el 80% de la población indígena. Obviamente es en un índice muy alto de mortandad, incluso se compara con la gran epidemia de la peste negra que se dio en Europa siglos anteriores, de manera que fue pues una epidemia sumamente devastadora. Años posteriores, en 1576, se vuelve a dar esta epidemia, pero ahora se da con el nombre de Matlazáhuatl. Obviamente, como les comentaba anteriormente, es una enfermedad, es una epidemia que les da únicamente a los indígenas. En Celaya se dio de manera muy exponencial. Recordemos que Celaya se funda en 1571, de manera que para el 76 llevaba pocos años de formación de la villa y existía una población indígena, pero en las periferias de la ciudad, es decir, en los barrios. De manera que aquí en la ciudad de Celaya, pues obviamente también se ve afectada esta población indígena principalmente. Sin embargo, hay algo importante que mencionar, que es la labor que hicieron los frailes franciscanos, pues en 1574 habían construido el primer hospital, el primer y el único hospital que existía aquí en la ciudad, en la villa de Celaya, que era el Hospital de la Purísima Concepción de Celaya. De manera que en este recinto, que se encontraba en el complejo arquitectónico que hoy se encuentra en el centro de la ciudad, en San Francisco, fue donde se atendió a estos indígenas, a esta clase obviamente pues vulnerable, que padeció pues ese tipo de enfermedades y que diezmó obviamente a la población. Es interesante esta parte en el sentido del hospital, porque vemos que posteriormente para 1623 llegan los juaninos a la ciudad y logran instalar la orden hospitalaria de San Juan de Dios, un hospital que va a fungir como recinto de asistencia para pobres, para indígenas, para todo tipo de personas, hasta la época de la independencia. Obviamente es un recinto que se encontraba en el complejo arquitectónico de San Juan de Dios, hoy por las calles de Pipla, incluso todavía se pueden ver algunos muros ahí en lo que hoy es en día un estacionamiento. De manera que este recinto fue obviamente el espacio donde se dio asistencia en términos de salud para diferentes clases, específicamente los indígenas. En términos de salud, ¿qué tipo de curaciones se utilizaban? Pues básicamente era la herbolaria y conocimientos meramente incluso algunos un poco medievales,
cuestiones como de humores, entre otros tipos de estrategias y mecanismos en términos de medicina, obviamente no avanzada como lo vemos hoy en día. Posteriormente vemos ya para el siglo XIX, una vez que se independiza el territorio mexicano, otra de las epidemias que también diezmó a la población. En 1833 se propaga el cólera morbus a través de todo el territorio mexicano. Incluso aquí en la ciudad de Celaya pues llega a afectar a muchos pobladores. Este tipo de epidemia se dio indistintamente, le dio a todo tipo de personas, independientemente de su clase, de su raza, y pues afectó seriamente a la población de Celaya. En ese sentido hay algunas crónicas que mencionan que incluso en un día llegaron a morir más de 200 personas. Obviamente es un índice sumamente alto de mortandad que se da en un siglo XIX lleno de convulsiones políticas, de conflictos militares, de azonadas, de pronunciamientos, y obviamente eso impedía que hubiera una estructura sólida para poder hacer frente a ese tipo de epidemias. Un dato interesante es que en este año, en 1833, con esta epidemia, muere uno de los personajes más importantes de la ciudad de Celaya, que es el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras. Un dato interesante es que en ese proceso, durante esta epidemia, se tenía mucho miedo de las consecuencias que traía consigo esta epidemia, y lo que se hacía era pues hacer grandes fosas para enterrar a la población. De manera que existe dentro de la cultura popular un aspecto sumamente interesante que obviamente no es verídico, pero de alguna manera juega un papel importante dentro de la mentalidad y de la cultura popular. Se dice que las personas a veces, de acuerdo a los malestares que llevaban, eran enterradas vivas. Obviamente, como les comentaba, la población moría de manera pues radical, y uno de los grandes miedos que tenía Tresguerras, según comenta Llerena, uno de sus discípulos, era ser enterrado vivo. De manera que este personaje, Llerena, comenta que se enterró a Tresguerras en el recinto de lo que era el Camposanto de San Francisco, para posteriormente, unos días después, exhumarlo y extraerlo de su espacio y ponerlo en la capilla donde hoy se encuentra. Sin embargo, menciona que Tresguerras, el cuerpo de Tresguerras se encontraba pues de alguna u otra manera en diferente posición, y pues se creó esta idea, este imaginario colectivo de que era posible que Tresguerras hubiera muerto hubiera sido enterrado vivo. Obviamente eso se queda, no hay datos certeros, no hay un documento donde se pueda constatar esa información. Sin embargo, es interesante cómo fue a través de la cultura popular y del imaginario colectivo creándose esta historia, esta leyenda, este mito de que pues Tresguerras había sido enterrado vivo. Lo importante es ver pues cómo se vio afectada la población de Celaya con ese tipo de epidemias, primero en 1546 con el Matlazáhuatl y después en 1833 con el cólera morbus. No obstante, ya pasando el siglo XX, existieron diferentes enfermedades, la tifoidea, por ejemplo, la poliomielitis, que también en la década de los 40 del siglo XX pues, causó grandes bajas en la población. Sin embargo, lo importante es ver cómo afectaron esas epidemias, tanto a nivel nacional e incluso aquí a nivel local, y de qué maneras se afectó a la población. Entonces hay que ser un poco reflexivos en ese sentido, y pues el día de hoy, aterrizándolo a esta pandemia que vivimos el día de hoy, pues acatar las indicaciones que nos dan las autoridades de salud para poder hacer frente a este tipo de pandemias y de epidemias que, como hemos visto, han sido pues parte de la historia de la ciudad y de México y de la humanidad.